Efesios 2, verso 12. Ya lo tenemos. Ahí colabórele al que está a su lado, que a lo mejor estamos fallando. Si mira a alguien que todavía está buscándolo y no lo encuentra, ayúdele. Ahorita va a venir alguien corriendo a ayudarme a mí. Capítulo 2, verso 12. Ya lo tenemos. Dice la escritura así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Voy a leerlo otra vez. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias primeramente porque aquellos que hemos sido encontrados, aquellos que hemos decidido, Señor, creer en esa hermosa promesa y hemos recibido esa salvación, Padre, estamos contentos en esta mañana. Nuestra oración es por nuestros amigos, familiares, vecinos, hijos, padres, aquellos que todavía, Señor, no han abierto su corazón para ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a capacitarnos, a esforzarnos por hacerles llegar, Señor, este mensaje de salvación a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con Cristo o sin Cristo? Es el título en esta mañana. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en Éfeso, pero le habla a un grupo de judíos. Dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como ovejas dispersadas. Dice el Señor Jesucristo que miraba aquella gran multitud como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, dicen que casi dos personas mueren por segundo en el mundo entero. Eso equivale a un promedio de más o menos 107 personas, ¿verdad? Porque es casi 2 por segundo. 107 personas mueren por minuto. Multiplicados por 6, entonces son 6,420 personas que mueren por cada hora. Morirán 19,260 personas en las 3 horas que nosotros vamos a estar aquí. Llegamos a las 9 y como a las 12 más o menos nos vamos. Es una cifra bastante alta. Imagínese usted por año, cuántas personas mueren en el mundo. Y no se despobla el mundo porque mientras unos mueren, ¿verdad?, otros nacen. Pero el punto es que muchísimas de esas personas que están muriendo sin Cristo. Y quizás sea una minoría que han conocido y que van a un descanso. Son muchísimas las personas. Y la pregunta es, ¿cómo mueren esas personas? ¿Se acuerdan que casi siempre traigo una reflexión? A veces lo digo en una oración, a veces se lo digo, ¿verdad? Que muchos salieron el día de ayer de sus casas, pero muchos de ellos no regresaron a sus casas. Muchos de nosotros salimos hoy de nuestro hogar, pero no sabemos si regresaremos a nuestro hogar. Pero los que no regresaron, o si no regresamos, vamos a despertar en una eternidad. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Tenemos a Cristo o estamos sin Cristo? La mejor oportunidad, escuche bien, el mejor privilegio, algunos le llaman la mejor suerte o suerte, pero la mejor bendición, nosotros la conocemos como bendición, el mejor tesoro, lo más grandioso para nosotros es haber conocido a Jesucristo. Si usted antes no le conocía y ahora le conoce, es un gran privilegio que muchas personas no tienen o que todavía no les llega.
Pero sabe, en este mundo ha nacido tanta gente y nosotros hemos sido privilegiados. Yo puedo considerarme privilegiado de haber nacido en un hogar cristiano, donde mis padres conocieron a Cristo. Y quizás no conozco el testimonio real de ellos, pero para cuando yo nací ellos servían al Señor. Pero muchos, ¿verdad? No fue así. Muchos ya de grandes, ¿verdad? Alguien se acercó y les habló del gran amor de Dios, del propósito de Jesucristo al venir a la tierra. Muchos de nosotros, mis hermanos, podemos estar diciendo, estoy contento de haber conocido a Cristo, porque Él es salvación. Ahora yo ya no voy a morir, ya no voy a ir al infierno, ¿verdad? Si es al infierno a lo que le tenemos miedo, pero debemos amar a Dios por su amor, por el amor que Él nos ha dado, ¿verdad? No tanto por el temor al infierno, sino porque Él lo ha dado todo por nosotros. Entonces, usted puede decir, estoy contento de conocer a Cristo, pero dice, lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido a esta hermosa dama, ¿verdad? Su esposa. Entonces, cuando usted pone ciertas cosas que le han pasado en la vida, ciertas circunstancias, ¿verdad? Antes que darle ese valor, ¿verdad? Que tiene nuestro Señor Jesucristo. Un joven dice que a este joven su mamá le testificaba acerca del Señor, ¿verdad? Y la mamá iba a la iglesia, ella trabajaba en la iglesia, o sea, se esforzaba. Y este hijo siempre le predicaba y le decía, vamos a la iglesia, mi hijo, ¿verdad? Entonces siempre decía, no tengo tiempo, no puedo, no quiero. Hasta que un día, de los mismos amigos que influencian la vida, ¿verdad? Le dicen, te invitamos, vamos a hacer, ¿verdad? Cosas malas, por supuesto. Y en esa ocasión lo agarran y lo meten a la cárcel por 2 años. Y entonces, adivine qué, porque algunas cárceles ya tienen iglesias adentro. Siempre va a haber alguien que les testifique, quien les hable. Hay ministerio dentro de las cárceles. Y entonces, mientras estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces empezaron a hablarle y no le quedaba otra, porque había mucha gente y todos iban a la iglesia en ciertos días, tenían estudios bíblicos, y entonces no le quedaba otra. No podía negarse, no podía decir no tengo tiempo, ¿verdad? Porque no hacían nada otra más que comer y estar ahí, ¿verdad? Y entonces todos los que estaban ahí en la cárcel se habían convertido, y entonces solamente faltaba de tal manera, ¿verdad? Que muchas veces la gente a usted le va a poner muchas excusas, usted le invita una y otra vez y no quieren. Dicen no tengo tiempo y ponen otras cosas más arriba como prioridades, ¿verdad? Que la salvación y que adorar a Dios. Entonces, no hay nadie, no debería de haber nadie en este mundo que tenga, ¿verdad? Que tenga la importancia que Cristo tiene. ¿Alguna vez usted ha escuchado, o a lo mejor usted era, ¿verdad? De los que cuando venían, no sé, en aquellos tiempos, vamos a decir, Bronco, no sé qué grupos musicales o personajes, ¿verdad? No sé, un Vicente Fernández, y yo escucho, ¿verdad? Que viene Luis Miguel y la gente se alborota y quieren ir a ver a esas grandes personalidades, ¿verdad? Y, oiga, que yo recuerdo que escuché a alguien decir que en los tiempos de Rigo Tobar, estoy hablando de cuando yo era niño, ¿ok? Rigo Tobar ya hasta se murió. Pero una jovencita dice que le tocó estar ahí en el hotel, ella trabajaba ahí, y que llegó Rigo Tobar y que le dijo, hola nena, ¿verdad? Y nunca se le olvidó eso, ¿verdad? Y eso lo presumía como, ¿verdad? Ahora imagínense aquellas personas que en algún momento, por alguna razón, ¿verdad? Les tienden la mano, y que un Julio Iglesias, no sé quién, ¿verdad? Pero ese artista favorito que le llega a besar la mano, imagino que va a durar semanas sin lavarse la mano, porque, ¿verdad? Siente todavía ahí los bigotes de Vicente Fernández. Entonces se le da una importancia tan grande a ciertas personalidades en este mundo. Puede ser aún nuestra familia, ¿verdad? Cambiamos la gloria del Dios omnipotente e invisible, ¿verdad? Por algo. Muchas veces lo cambiamos, no venimos a la iglesia porque tenemos que lavar, tenemos que ir al mercado, pero no podemos faltar al trabajo. Le somos más leales a muchas otras cosas antes que a Dios, ¿verdad? El domingo podemos poner excusas. Es que mi hijo tenía un partido y es por eso que no vinimos. Oiga, cosas como esas. Bueno, entonces las personas, escuche bien, quiero hablar de 4 cosas que le pasan a aquellas personas que no tienen a Cristo. Por ejemplo,
La escritura nos dice en Juan capítulo 5, verso 24, me voy rapidito porque los domingos no nos alcanza el tiempo aquí. De cierto, dice el Señor, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces las personas, mis hermanos, sin Cristo, escuche bien, una persona sin Cristo está muerta. Nosotros mismos estábamos muertos, pero caminábamos, pero veíamos, pero sentíamos, sí, pero estamos hablando de una muerte espiritual. Una vida que no teníamos, que no conocíamos antes, porque no conocíamos la palabra, porque no conocíamos el propósito de Dios, no conocíamos que Dios estaba enojado con nosotros por causa del pecado. Sin embargo, dice la escritura, de cierto te digo que el que oye mi palabra, esta palabra de salvación, esta palabra que te guía, esta que te da el consejo para que te vaya bien en esta vida, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces no podemos decirle a una persona que está sin Cristo, ¿verdad? No le vamos a decir, porque no sabemos, muchas veces nos vamos a encontrar con personas, no sabemos si son creyentes o no son creyentes. Pero cuando usted mira a una persona que usted está seguro, ¿verdad? Que este no es creyente, usted no le puede decir, ¡hey, muerto! ¿Verdad que no? No. Porque ellos no entienden en verdad lo que nosotros hablamos, porque estamos hablando cuestiones de la palabra de Dios, cuestiones espirituales. Entonces andan caminando, ¿verdad? Pero están muertos espiritualmente porque no tienen una relación con Dios. Entonces una persona, ¿verdad? Dice que en una ocasión había un trabajador, entró a la oficina del patrón, estaba muy molesto con él y le metió 2 balazos. Entonces dice que el patrón alcanzó a sobrevivir, o sea, pero dice que estuvo muerto por 50 minutos y volvió a la vida. La bala, ¿verdad?, le pasó cerca del corazón, pero no le afectó. Y luego la otra bala creo que le entró por acá y no le dañó la cabeza. Quedó con algunas parálisis faciales, algunas parálisis en su cuerpo, pero este estaba tan contentísimo y agradecidísimo con Dios porque dice, yo estuve muerto y viví. Alguien que ha vivido una experiencia, estar al punto de la muerte o haber experimentado a lo mejor es ese coma, ese silencio, el no tener movimientos y volver otra vez a la vida. Es algo grandioso, ¿no es cierto? Es una experiencia que jamás le puede decir, no, eso no es así, pues él lo vivió, ¿verdad? Entonces en Lucas 9:59 dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El padre todavía no estaba muerto, pero mire lo que el Señor Jesús le contesta, le dice, deja que los muertos entierran a quienes. Entonces si tú ve y anuncia el reino de Dios. Por eso, ¿verdad? Pensemos lo que Dios es para nosotros. Dios nos ha dado vida. Otra más. Una persona sin Cristo está muerta. Así grite que está vivo, ¿verdad? Esa persona va a estar muerta. Y que solamente la persona que le entrega su vida a Cristo tiene vida. Amén. Entonces la palabra también declara, ¿verdad? Que la persona sin Cristo está en tinieblas. Dice la escritura en Efesios 5:8, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de ¿qué? Como hijos de luz. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas. Él es la luz. Entonces caminar con Jesús, andar en Jesús, es andar en luz. La gente sin Cristo está en tinieblas. Tenemos que entender eso. Por eso nosotros, mis hermanos, ¿verdad? No debemos criticar las obras de las personas que no conocen a Dios. Ni debemos, ¿verdad?, ponernos a las alturas. Sabe que hemos pasado por situaciones en las que el enemigo, ¿verdad?, se ensaña sabiendo nuestro temperamento, ¿verdad?, cómo es. Y nos va a venir, ¿verdad?, y va a tratar de que bajarnos a ese nivel de tinieblas, ¿verdad? Pero no. Y somos probados todo el tiempo, ¿verdad? Usted va manejando y de repente alguien le grita y aunque usted iba bien, ¿verdad? El gritón, ¿verdad? Porque, bueno, trae problemas. Y tenemos que entender, no somos iguales. Y eso nos va a ayudar a nosotros.
¿verdad? Cuando hay personas que hacen mal y que le hacen cosas y vienen en contra suya, usted tiene que tomar el nivel que usted tiene. Usted está en luz. Usted no tiene nada que hacer con las tinieblas. ¿Verdad que no hay ninguna comunión? Entonces nosotros somos los que debemos avergonzarnos cuando hacemos cosas que hacen los que viven en tinieblas. ¿Sabe que hay ocasiones en las que, pues sí es cierto, ¿verdad? Una hermana expresaba acerca de que sí, nos hace enojar las cosas que otras personas hacen, pero también tenemos que entender que nosotros vivimos en un nivel espiritual y hay personas que hacen cosas malas, pero ellos están muertos porque están sin Cristo, viven en tinieblas. Por eso practican las cosas de las tinieblas, porque no están en la luz, porque no han conocido a Cristo, porque no andan en luz, porque no vive Cristo en ellos. Entonces ellos andan en su pecado y todo lo que hacen porque están en la oscuridad, porque no conocen la palabra. Pero usted y yo sí tenemos luz. Y es ahí cuando nosotros caemos ahí en ese nivel, debemos avergonzarnos. ¿Y qué debemos hacer? Pedirle perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo, el que tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han dado en tinieblas, o sea, en oscuridad, ¿verdad? Haga un experimento. Estando en su casa, de repente usted amárrese un pañuelo, simplemente cierre los ojos fuertes y, ¿verdad? Y trate de andar en su casa, ¿verdad? Pero su casa usted ya la conoce, así es que se le va a facilitar, va a poder andar, ¿verdad? Va a decir, oh, aquí está esto, aquí, y puede llegar a la cocina y a diferentes partes. Pero hay personas que andan por el mundo así. Y por eso el Señor Jesucristo también dice, deja que los ciegos guíen, guía de ciegos, dice, ambos caerán. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Al menos yo no conozco a alguien que haya estado ciego o nacido ciego y que ahora vea. Eso debe ser realmente muy maravilloso. Que alguien haya perdido la vista temporalmente, a lo mejor a usted le pasó. A mí me pasó en una ocasión, tuve un accidente en la vista, en los ojos, y por 2 horas no pude ver absolutamente nada. Es una experiencia terrible, porque si hubiera sabido que solamente iba a estar ciego por 2 horas, pues me aguanto las 2 horas. Espero que pasen las 2 horas. El asunto es que cuando me quedé así, no sabía si iba a volver a ver. Y yo creo que eso es lo que carcome más. Sin embargo, ya cuando empezaba a ver, dije, ay, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, es una emoción. Y luego, claro, con el paso de los días llega usted ya a ver como veía antes. Y ya de viejo, pues a uno, ¿verdad? Se le va perdiendo y necesita unos lentes para poder ver. Pero desde aquí los miro muy bien. Entonces, pero gracias a Dios, mire, por esa gran bendición, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va ni de dónde viene. Por eso hay mucha gente que, no, si uno se muere ya, ahí se acabó todo. Así para morir nacimos. ¿No ha escuchado esas frases? Entonces, por eso practican las cosas, ¿verdad? Hay muchos filósofos. Sabe que los Beatles, yo no sé cuántos han escuchado hablar de ese grupo del antaño, ¿verdad? Pero ellos dijeron que eran más famosos que Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque vivían en tinieblas. ¿Y cómo murieron? Pues, ¿verdad? Nadie puede blasfemar el nombre de Dios y seguir como si nada. Los filósofos negando a Dios, ¿por qué niegan a Dios? Porque están en tinieblas, porque no les ha alumbrado, no saben, no conocen la luz.
Entonces, muchas personas famosas hasta se mofan, ¿verdad?, de Jesús porque viven en tinieblas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personajes reconocidos que salen en televisión y que son figuras públicas, millonarios o famosos, ¿verdad? Y hablan de la religión o hablan acerca de Dios como, ¿verdad?, si ellos fueran dioses. Entonces, todas esas son tristemente, ¿verdad?, pues no tienen luz, andan en poca luz o no tienen luz más bien. Entonces, dentro de la iglesia, escuche bien, tristemente porque hay de todo en la viña del Señor, hay quienes andan en luz, pero todavía practican cosas de las tinieblas. Amén. No. Escuchan el consejo, ¿verdad? El consejo de la palabra para el bienestar espiritual de su vida, pero todavía están batallando para tomar las buenas decisiones. Quienes insisten en mantener esas relaciones con otras personas a pesar de que no les conviene. ¿Sabe que tristemente hay cristianos que vienen a la iglesia? Aquí no, ok, en otras iglesias. Van a la iglesia, pero todavía les gusta más el compañerismo con aquellos que cuentan chistes, ¿verdad?, que no son aptos ya para un cristiano, y que les gusta todavía andar y se gozan. Mucho cuidado, porque eso habla de si andas en la luz o andas en las tinieblas. Entonces, vamos a tomar decisiones. Dentro de las decisiones, ¿verdad?, la Biblia nos manda que no nos unamos con el yugo desigual, con el incrédulo. Vas a tener problemas. Espere, ore. Dicen que es mejor, ¿verdad?, que lo deje el tren a que se suba en el vagón equivocado. Me gustó eso cuando lo escuché. Hay quienes hoy día, ¿verdad?, pagamos el precio de las malas decisiones que hicimos en el pasado, decisiones alocadas. Algunos vivimos el plan que no era el plan de Dios en nuestra vida. La Biblia dice, mis hermanos, que aquel que no tiene a Cristo es una persona que está condenada. Así lo dice la Escritura. Entonces, que en estos días, ¿verdad?, y de aquí para adelante nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, la perspectiva de este mundo, y a través de esto saber que hay personas que están muertas y que nosotros podemos ayudarles a vivir llevándoles la palabra. Que hay personas que viven en tinieblas, pero nosotros podemos ser ese canal de bendición para traerlos a la luz. Y que estas personas que están condenadas, sacarlos de esa condenación, porque así estábamos nosotros también. Dice la Escritura en Juan 3:18, dice que el que en él cree, el que cree en Jesucristo, dice, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, una persona sin Cristo está condenada. Y hace algunas semanas una hermanita me mostraba un video, ¿verdad?, que pasa ahí por las redes sociales, y creo que en esta semana la publicamos en nuestra página de Facebook, de la reacción de aquellas personas que le dan la sentencia y el miedo a la libertad, ¿verdad? Y hay una bonita aplicación ahí, porque en realidad, mire, personas que les dicen 80 años y algunos se desmayan, otros, ¿verdad?, reaccionan de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué le tienen miedo a privarlos de la libertad, ¿verdad? Entonces los hijos se quieren ir de la casa porque quieren libertad. O sea, el hombre quiere libertad. En Cristo tenemos libertad, pero es una libertad diferente que la que el mundo busca. El mundo busca libertad para su libertinaje, ¿verdad? Y es por eso que hoy en día marchas y protestas porque quieren libertades para que su pecado y su perversión, ¿verdad?, sea vista bien y que puedan hacerlo a la hora que quieren, como quieran, y que nadie les diga nada. ¿Me entiende? Entonces, hasta eso hemos caído. Entonces, las personas están condenadas y le tienen miedo a esa libertad. Entonces, qué maravilloso, escuche bien, saber que nosotros en Cristo, usted cierra sus ojos aquí y los abre en la eternidad con Él. Amén. Imagínese aquellas personas que es bien triste
para todos aquellos que rechazaron la salvación, que una y otra vez les hablaron, y que un día ya en el infierno abran sus ojos y cuando estén en presencia de Dios le pasen, ¿verdad?, todas las oportunidades que tuvo. Mira, aquí vino este y te habló, aquí vino este otro y te habló aquí, ¿verdad? Pero tú, bien filósofo, bien teólogo, bien, y no quisiste. Ahora, allá es tu lugar. ¿Me entiendes? Condenación. Eso es ser condenado, apartado de Dios para siempre. Entonces, hay quienes presenciarán esas imágenes, ¿verdad?, con gran terror en los días que rechazaron con mucha soberbia, porque hay personas, mis hermanos, a las cuales usted le habla y bueno, da tristeza, ¿verdad? El hecho de que le comentaba a algunos hermanos, anduvimos repartiendo algunos folletos y yo llegaba a una casa y apenas iba a acomodar, ¿verdad? Solamente iba a dejarlo ahí. Y el Señor desde adentro me gritó, ¡usted! Dijo, no me interesa. Le dije, es para que vaya a la iglesia. No me interesa. Un día le va a interesar. Eso es lo que causa tristeza. Una persona sin Cristo, mis hermanos, este es el último punto, no tiene esperanza. Una persona sin Cristo no tiene esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas, mis hermanos, que cuando se les muere un familiar lloran. Y lloran bastante. ¿Sabe por qué? Precisamente por eso. Porque no tienen esperanza. Porque ignoran, porque no saben a dónde fue su familiar. En una ocasión escuché una frase muy bonita que dijeron durante un funeral, el funeral de quien fue mi pastor. Y decía el predicador, dijo, no es una pérdida. Muchas veces decimos, lamento tu pérdida. Dijo, pero nosotros no lamentamos esta pérdida. Una pérdida es cuando no sabes dónde está algo o alguien. Pero cuando sabes dónde está, entonces no es pérdida. Nosotros sabemos dónde está. Entonces los hijos de Dios, los cristianos, sabemos que cuando morimos a dónde vamos. Por supuesto, hay dolor, la separación, la costumbre, ¿verdad? Entonces, pero, ¿sabe? Nosotros los cristianos somos muy diferentes. Nosotros cuando alguien se muere, nosotros cantamos. Y cantamos cánticos también, ¿verdad?, que el momento amerita tristeza, pero cánticos de alegría cuando sabemos que ellos, más allá del sol, ¿verdad?, podemos cantarlo así. Dicen que el pastor estaba oficiando, ¿verdad?, la ceremonia de la esposa que había fallecido de un hombre, de un hermano, y le preguntan al hermano, le dice, hermano, dije, ¿qué cántico le gustaría que cantara? ¡Oh, grande gozo, hermano! ¿Verdad? Porque el cántico dice, grande gozo, ay, mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Las cadenas rotas ya están, hasta que la muerte nos separe. Jesús me libertó. Pero nosotros nos gozamos cuando alguien se va porque sabemos dónde va. Cuando decimos dejó de sufrir aquí es porque va a gozar ya. Se graduó aquí. ¿Me entienden? Sin embargo, los que no tienen esperanza, por supuesto, no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay muchos sin esperanza. No es lo mismo entre los creyentes y los que no son creyentes. Y todo lo que hace la diferencia es la esperanza. ¿Verdad que no es lo mismo cuando usted ha buscado trabajo y está desesperado porque nomás no tiene? Pero usted va a un lugar y le dicen, mañana te llamamos para la entrevista. A que usted haya ido y no le han dicho nada. ¿Qué hace la diferencia? Que le dijeron mañana, entonces usted está esperando.
En Cristo nosotros estamos esperando que Él venga. La persona, el cristiano, cuando muere, nosotros decimos solamente se nos adelantó, porque nosotros tenemos esperanza. Una persona sin Cristo, mis hermanos, no tiene esperanza. Termino con este verso que iniciamos, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esta mañana, el Señor haya hablado a nuestro corazón, y a través de estas 4 verdades que hemos visto, que podamos salir de aquí con esa perspectiva de a cada persona que vamos a encontrar, hablarles, decirles, verlos como la persona sin esperanza, verlos como personas que están muertas y que necesitan ser revividas, como personas que están en tinieblas y que necesitan luz, como personas que están condenadas y que necesitan ser libres de esa condena. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a cerrar con esta oración y una invitación. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que hemos traído tu palabra y has hablado, Señor, a nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad, Señor, porque ahora hemos sido privilegiados al haber, Señor, aceptado el regalo más grande que tú nos has dado, y es la salvación. Muchas personas, Señor, están muriendo. Según las estadísticas, son cantidades enormes. Ayúdanos a hacer la diferencia en muchos de ellos, Padre. No podemos alcanzarlo a todos, pero por lo menos aquellos que están a nuestro alrededor, que sean influenciados, Señor, por las palabras que tú ya nos has enseñado, y que podamos transmitir ese evangelio, esa salvación tan grande. Mientras la iglesia sigue orando, en esta mañana yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón? O quizás usted lo hizo hace mucho tiempo, pero ha vivido lejos. Usted vino a la luz, pero luego decidió irse otra vez a las tinieblas. Pero en esta mañana usted quiere hacer un compromiso con Él. ¿Habrá alguien? Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted. ¿Habrá alguien que le gustaría abrir su corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, yo te necesito, yo quiero vivir, yo quiero pasar la eternidad contigo? Quizá usted esté pensando que no es fácil, pero con Cristo todo es posible. ¿Habrá alguien? Solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Trae convicción, Señor, a los corazones, Padre, para la seguridad de esa salvación. Si hay alguien que está titubeando en cuanto a esa decisión, en cuanto a que ¿será cierto lo que están diciendo? Permite, Padre Santo, que sea tu Espíritu, Señor, redarguyendo esas vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.